La Biblia dice en 2 de Timoteo 1:7, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y dominio propio. A lo largo de nuestras vidas nos toca decir cosas que preferiríamos no tener que hablar o hacer cosas que simplemente quisiéramos evitar. Por eso, en muchas ocasiones, el temor o el orgullo nos hacen alargar nuestro silencio o simplemente postergar lo que debe realizarse. Pero eso simplemente hace daño en el interior. En ocasiones, hace más grandes problemas que pudieron ser resueltos con menor dificultad en otro momento. Feliz domingo y bendiciones de Dios para todos hoy. Y quiero que veas cómo la palabra de Dios nos da ejemplos para enfrentar situaciones difíciles. Tal vez conoces que el apóstol Pablo fue uno de los escritores usados por Dios para redactar 13 de los libros del Nuevo Testamento. De estos libros, 9 fueron dirigidos a iglesias, 3 son a compañeros pastores y la última, de la que hablaremos hoy, es una carta personal muy corta que nos muestra la importancia de resolver las situaciones, porque aun cuando se vean difíciles, es necesario. Y esta es la carta a Filemón, y nos muestra un problema, 3 personas y sus luchas, que aun cuando eran difíciles, era necesario que enfrentaran. Para entrar en contexto, Pablo está preso en Roma por causa de predicar a Jesucristo, pero aún así, él continúa predicando acerca de él, en la cárcel y a todo con quien tiene contacto. Allí le predica a Onésimo, un esclavo quien escapó de su dueño. Es de resaltar que los esclavos en la antigua Roma no tenían valor alguno como personas y llegaban a ser como una propiedad. Es más, a veces hasta como un objeto. Pero Jesús vino a quebrar eso y les dio valor, les dio verdadera vida y les dio libertad. Al conversar con este hombre, Pablo se entera que Onésimo fue en el pasado esclavo de un amigo y también discípulo, Filemón. Onésimo le revela que se había escapado y al parecer también lo había robado, pero desde que está con Pablo ha sido un compañero atento y muy útil. En esta historia veremos 3 difíciles pero necesarios, situaciones que hay que enfrentar aun cuando puedan parecer complicadas, aun cuando preferiríamos dejarlas pasar o dejarlas para después. El primer difícil pero necesario que quiero que veamos se observa en el ejemplo de Pablo en medio de esta situación. El apóstol pudo dejar la situación tal y como estaba. Al final, Onésimo estaba con él y ya conocía de Cristo, y Filemón estaba lejos, en otra ciudad. Tal vez no sabía nada de la situación, entonces, ¿para qué complicar las cosas entre ellos? Pero vemos a un hombre que asume la posición de pacificador, la posición de conciliador, aquel que impulsa a los demás a sanar sus heridas y restaurar relaciones, a aquel que ve un problema a su alrededor y tal vez no está directamente relacionado con él, pero entiende que en el bien de todos hay un bien mayor. Pablo escribe la carta a Filemón para impulsarlo a hacer lo correcto. Sus palabras nos enseñan lo que un conciliador, aquel que busca la paz entre dos que están en conflicto, debe hacer. En los versículos 4 y 5 de esta carta leemos: Filemón, siempre le doy gracias a mi Dios cuando oro por ti, porque sigo oyendo de tu fe en el Señor Jesús y de tu amor por todo el pueblo de Dios. ¿Sabes? Esa es una clara afirmación del carácter de Filemón y de las cualidades que Dios ha colocado en él. Cuando Dios te coloca en la oportunidad de ayudar a otros que están en problemas, en conflictos, en medio del dolor, de la traición o de la falta de perdón, recuérdale sus propios atributos que son puente para atraer la reconciliación. La idea no es tomar lados en el conflicto, quién tiene o quién no tiene la razón. La idea es afrontar lo difícil pero necesario de la solución. Luego leemos en los versículos 10 al 12: te suplico que le muestres bondad a mi hijo Onésimo. Me convertí en su padre en la fe mientras yo estaba aquí, en la cárcel. Onésimo no fue de mucha ayuda para ti en el pasado, pero ahora nos es muy útil a los dos. Te lo envío de vuelta y con él va mi propio corazón. Aunque Pablo, como líder y en base a lo que la palabra de Dios dice y los mandatos de amar y perdonar que en ella encontramos, podía exigir a Filemón a que perdonara, su petición viene envuelta en una súplica, en una apertura del corazón, y con todo respeto le impulsa a perdonar y recibir a Onésimo, ya no solo como un siervo, sino como un hermano. En los versos 18 y 19, Pablo dice: si te perjudicó de alguna manera o te debe algo, cóbramelo a mí. Yo,
Pablo, escribo esto con mi propia mano, yo te lo pagaré. ¿Sabes? Ayudar es entrega y sacrificio. Pablo fue capaz de ser quien asumiera la deuda de Onésimo. Y lo repito nuevamente, ¿cuántas complicaciones asumió Pablo? Es más, todo podía continuar igual y no tener muchos problemas, pero Pablo asumió resolver un conflicto porque puede ser difícil, pero si es necesario, asume y actúa. La Biblia dice en Mateo 5:9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Por eso, aunque sea difícil, busca la paz. Aunque lo veas complicado, trabaja por la paz. Recuerda que eres un hijo de Dios y Él te dará las fuerzas para superar el temor y en su amor sobrepasarás todas las dificultades. Sabes, hay un segundo difícil pero necesario y ahora era para Filemón, un hombre que debía perdonar. Perdonar a quien le traicionó, perdonar a quien probablemente le robó, perdonar a quien siendo una persona cercana a él le abandonó. Yo entiendo lo difícil de perdón y estoy seguro que tú también lo entiendes, pero he llegado a entender lo necesario del perdón, porque no depende de nadie más. Es una de esas decisiones difíciles que hay que tomar, decisión de valientes, decisión de sabios, decisión de hijos de Dios. ¿Es difícil? Sí. ¿Es necesario? Sin lugar a dudas. El tercer difícil pero necesario lo observamos en Onésimo y es el dar la cara. Porque él falló, él hizo lo que no era correcto y tal vez tenía sus razones, pero aún así, dar la cara a las situaciones es difícil. Reconocer que fallamos es importantísimo. Muchos se niegan a reconocerlo, pero hay que siempre evaluarse y no huir a enfrentar nuestros errores, a reconocer que fallamos, a disculparnos por lo que hicimos y rectificar. Onésimo pudo decir a Pablo, vamos a dejarlo así, por favor, yo me quedo aquí contigo y listo. No tenemos ningún problema y ya lo pasado, pisado, como dicen por allí, ¿verdad? No lo recordemos. Eso tal vez era más fácil, pero lo difícil pero necesario era ir y llevar él mismo la carta a quien traicionó y esperar ser perdonado. ¿Sabes? Uno de mis difíciles pero necesarios lo llegué a vivir en este último punto. Estábamos reunidos unos 4, tal vez 5 amigos y hablábamos de temas de la Biblia. Cuando diferí con uno de ellos en algo, expresé mis argumentos para tener la razón, la cual, sabes, a los ojos de los demás que estaban allí la tuve. Pero noté el malestar en mi amigo, y al llegar a casa Dios me hizo reflexionar del momento. Lo primero que hice fue averiguar del tema del que estábamos discutiendo y me di cuenta que yo no tenía razón, mi amigo la tenía. Mi orgullo me decía, déjalo así, no hace daño a nadie. Además, no te puedes mostrar como alguien que estaba equivocado. Pero sabes, Dios me retaba en mi interior a que debía enfrentarlo, a que debía pedir disculpas a mi amigo y reconocer ante el resto que yo estaba equivocado y que él estaba en lo correcto. Y tal vez se pueda escuchar simple, pero en ese momento, te lo digo, fue difícil. Me reuní con mis amigos, les pedí disculpas, les mostré mi error. Sí me sentí humillarme hasta cierto punto, pero lo bueno es que los resultados trajeron paz y fortalecieron la amistad. De seguro en tu vida llegarán múltiples difíciles pero necesarios y tienes que decidir entre enfrentarlos o dejarlos en espera. Muchas veces cuando los dejas en espera estarán haciendo daño al acumularse en el tiempo, deteriorando amistades o deteriorando relaciones. Pero sabes, ve el ejemplo de estos 3 hombres. Dejaron atrás sus miedos, sus comodidades, su orgullo y enfrentaron la situación. Los resultados, te digo, valen la pena el esfuerzo de sobrepasar la dificultad. Quiero decirte que Dios te dará fuerzas en medio de las crisis para levantarte y hablar con sabiduría, palabras que construyan y sanen. Dios te dará valor para enfrentar tu orgullo y dejar a un lado las ofensas para así no seguir cargando el peso de resentimiento y odio hacia aquellos que te hicieron daño. Los perdonarás, aun cuando ellos vengan a buscar el perdón o no. Perdonarás como Cristo lo hizo. Dios estará a tu lado para dar la cara ante situaciones en las que fallaste y debes reconocer, debes pedir perdón y rectificar. Igual en cada lucha que enfrentas, porque cada quien tiene sus difíciles pero necesarios, en la familia, en el trabajo, en cuanto a sus miedos, en la iglesia. Sé que no es fácil, pero con Dios lo harás. Harás lo necesario y tendrás la victoria. Dios les bendiga. Feliz domingo.